Saludamos al director general editorial de este periódico, el economista Luis Miguel González, a quien agradecemos mucho nos tome la llamada como siempre. Luis Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe Cárdenas, el agradecido soy yo. Buenas tardes. Gracias. Acabamos de hablar con Carlos Serrano, director en jefe o jefe del grupo de analistas de BBVA Bancomer. Nos estaba explicando al público, le estaba explicando cuáles son los costos financieros de la cancelación del aeropuerto, del proyecto de aeropuerto allá en Texcoco. También estamos muy atentos a todo lo que han venido diciendo en los últimos 2 días las calificadoras y las agencias de análisis financiero internacionales como Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's, HR Ratings, que están poniendo bajo la lupa, en la mira, a México por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. ¿Tú qué estás leyendo además de todo esto? Creo que hay tres focos o tres pantallas a los que hay que atender. Uno es cómo se resuelve el aeropuerto. Otro foco que se prendió hace aproximadamente 10 días, 2 semanas, que es cuáles son los planes para Pemex. No hay que olvidar, es el mayor generador de ingresos para el gobierno, el mayor generación de divisas también para el gobierno, y lo que el gobierno anuncie sobre Pemex va a ser muy relevante. Y la tercer pantalla en la que yo creo que hay que poner muchísima atención, lo dicen las calificadoras, es el presupuesto de egresos 2019. Me parece que lo del aeropuerto no es necesario recalcar la importancia simbólica, etcétera. Pero por momentos la discusión del aeropuerto nos ha hecho perder de vista estas otras dos cosas, que son qué va a pasar con Pemex, cuáles son los planes, qué tan bien fundamentado está el plan de volver a Pemex una empresa refinadora relevante, y por supuesto el tema del presupuesto. ¿Por qué creo que es muy importante en particular el presupuesto? Mucho de lo que hemos discutido del aeropuerto, de cuánto cuesta, etcétera, va a tener un impacto, se va a reflejar en el presupuesto. Y la gran pregunta es cómo hacer compatible la promesa de orden en las finanzas públicas, de no déficit, de no deuda, en un contexto donde se va a tener que reflejar una carga financiera tan importante como la del aeropuerto. Bueno, hay un tema aquí bien importante. Hoy el propio Andrés Manuel López Obrador, mediante un video, da a conocer que ya hay avances en la elaboración de este presupuesto 2019 que a más tardar tendrá que ser presentado para su discusión y aprobación a la Cámara de Diputados el próximo 15 de diciembre. Dice en adelanto López Obrador que este presupuesto va a alcanzar para cumplir con todas sus promesas de campaña, y este video que circula en redes sociales, en este video el presidente electo dice que el combate a la corrupción y la austeridad republicana que plantea ayudará para contar con los recursos necesarios para el presupuesto del próximo año, el cual dice tiene un costo de gasto fijo de 3.6 billones de pesos. Te pongo lo que dijo López Obrador. En la elaboración del presupuesto el año próximo nos corresponde a nosotros elaborar el presupuesto y vamos a cumplir los compromisos que hicimos durante la campaña. Estoy contento en ese sentido, satisfecho, porque nos va a alcanzar el ingreso, lo que se recaude, lo que ingrese a la hacienda pública para financiar el presupuesto, el gasto del año próximo. Primero, vamos a mantener equilibrios macroeconómicos, es decir, no vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública, no va a haber déficit. No vamos a endeudar al país, no va a crecer la deuda en términos reales. No vamos a aumentar impuestos en términos reales. No se van a crear impuestos nuevos, no van a haber gasolinazos. Vamos a mantener los precios de los energéticos. Solo se va a agregar el componente de inflación, pero no va a aumentar en términos reales el precio de la luz, del gas, del diésel, de las gasolinas. Luis Miguel González dijo también López Obrador que
que va a haber ingreso por la renta o venta de los aviones oficiales, comenzando por el TP-01 José María Morelos, la eliminación de pensiones a expresidentes, que ya está aprobada, autorizada, modificada la ley para que los expresidentes ya no reciban las pensiones que recibían, la reducción de personal en los altos mandos del gobierno, que concreta que los secretarios de Estado solo van a tener 3 asesores, en fin, va a haber todo lo que está planteando López Obrador en el presupuesto. Dice, garantiza que voy a poder cumplir las promesas de campaña. Creo que es muy importante, Pepe, en contexto. Tiene un muy buen equipo en Hacienda. No es un problema técnico, si se puede decir así. Lo que pasa es que son muchas cosas juntas. Si lo ponemos en perspectiva, es incorporar nuevos rubros de gasto, el plan de becas para jóvenes, el plan para Pemex, por supuesto el duplicar la pensión para adultos mayores. Y por otra parte, hay un compromiso de ni tener más impuestos, ni generar más impuestos nuevos, ni endeudarse. ¿Cómo le van a hacer para cuadrar? Creo que es una pregunta que en este momento tiene sentido. Yo no digo que no se pueda, más bien me gustaría ver cómo le hacen. Luis Miguel González, sí. Esa es la pregunta que tú tienes ahora en este momento, ¿cómo le van a hacer? Mira, hubo algo que nos llamó también mucho la atención a principio de la semana, cuando hubo una propuesta del Partido del Trabajo señalando que las reservas internacionales del Banco de México podrían usarse para financiar programas de carácter social, como lo marca la línea del nuevo presidente López Obrador a partir del 1 de diciembre. Y ante esto, hoy Carlos Ursúa, el próximo secretario de Hacienda, descarta que el gobierno entrante vaya a disponer de esas reservas internacionales para financiar gasto público y también inversiones. Esto lo dijo, es un absurdo verlo de esa manera. Por lo menos ya hay una claridad en ese sentido, ¿no? Sí, hay que decirlo, Pepe, más que propuesta, era una ocurrencia. Y qué bueno que el secretario de Hacienda corta por lo sano esta ocurrencia. El problema con las reservas, mejor dicho, el problema con querer contar con las reservas es que, entre otras cosas, sirven como amortiguador. Entonces, aparentemente no sirven para nada, en el sentido de, uno diría, bueno, ¿cuántos hospitales se pueden construir con lo que está ahí? ¿Cuántas carreteras? ¿Cuántas becas para jóvenes? Y un larguísimo etcétera. Pero el problema es, si los gastas, te quedas prácticamente sin capacidad de absorber ningún tipo de choque financiero o monetario, que, como hemos visto en estos últimos 2 años, Pepe, pues más o menos hay uno como cada 15 días. No me refiero a choques internos, es que Turquía se complica, que Argentina, que Estados Unidos sube las tasas de interés. Todo eso genera estrés, y las reservas pues son ni más ni menos un amortiguador o un escudo, como lo quieras ver. ¿Tú crees que ya pasó la turbulencia financiera por la cancelación del proyecto Texcoco? Pasó la primera tormenta, pero estamos en temporada de lluvias. La bolsa de valores hoy cerró con una ganancia muy importante, la más importante desde 2014, 3.42%. El dólar perdió 15 centavos frente al peso mexicano. Ahora está que llegó a alcanzar niveles altos. Nos decía Carlos Serrano de análisis de Banamex, de BBVA Bancomer, que ellos estiman un 20 pesos con 50 centavos por un dólar hacia finales del año. Con esto concretamos el comentario, ¿te parece? Perfecto. Pues te agradezco mucho, Luis Miguel González. Vamos a estar bien atentos. No sé si tengas algo más que agregar a este análisis. La gente quiere saber, bueno, pues cómo vamos, cómo la están viendo ustedes, los expertos que analizan la realidad económica, financiera, en términos de inflación y todo esto, porque sí se teme que vaya a incrementarse la inflación y que se vaya a detener el crecimiento por lo menos los próximos 6 meses. De manera muy breve,
si el tipo de cambio se mantiene arriba de 20 pesos, va a tener un impacto inflacionario. No hay forma de que no lo haga por la cantidad de bienes que se compran, ya sea en dólares o en su equivalente. Estoy pensando prácticamente todo el software, un montón de cosas de consumo están denominados en dólares y se tienen que pagar. Respecto al pronóstico, el tipo de cambio, lo que yo diría, tenemos que ser muy prudentes porque, es un rompecabezas del que nos faltan muchas piezas. Alguien puede decir, como Carlos Serrano, que es un excelente economista, es 20.50, alguien puede decir, no, es 19.80. La verdad es que mientras no tengamos la película completa, va a ser muy complicado. La siguiente gran incógnita a despejar es el presupuesto de egresos de la Federación, y una vez que tengamos el presupuesto, que veamos cómo lo reciben las calificadoras, creo que tendremos más elementos para hacer ahora sí un buen pronóstico para fin de año. Nos ha dicho el presidente electo en este avance de lo que será el contenido esencial del presupuesto para el año entrante, nos ha dicho que él va a lograr cumplir sus promesas, pero yo te pregunto, si no va a aumentar impuestos, ¿cómo lograrlo? Porque también dice que no se va a endeudar más el gobierno. A ver, eso presupondría un gobierno súper eficiente, no solo honesto en el sentido de no corrupto, no solo austero, sino un gobierno con una capacidad de ejecución espectacular. Creo que tenemos que darles el beneficio de la duda, pero, insisto, se necesita honestidad, se necesita austeridad y una capacidad de ejecución, pues literalmente como de orquesta alemana. Habrá que ver si es lo que tenemos. Gracias, Luis Miguel, como siempre, un saludo con afecto. Un abrazo, Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches, Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista.